ya casi digo el camino en radio, ya es hora del camino en radio. Después de las 5 en la FM 92.9, como siempre de lunes a viernes nos encontrás a partir de las 5, con un montón de novedades también. Ahora estamos en el Camino TV, ¿sí? Por C5SF, tu aplicación en el celular C5SF, en el canal de YouTube, ¿sí? O por Face, en el canal 5 de Santa Fe. Esto de la tecnología, José Luis, es impresionante, aprenderte todo. Seguimos aquí con el arquitecto Arias, con su proyecto Casa Natural. Estamos facilitándote para una mejor explicación, imágenes para que el arquitecto pueda, ¿sí?, contarte un poquito más de este proyecto. También te podés comunicar con nosotros al WhatsAppero que ya Isabela te lo va a poner, ahí está al aire, que es el 3425-36-56-27. Ahí podés hacerle cualquier consulta al arquitecto, ya sea de tu casa convencional, de tu proyecto, y también de este proyecto maravilloso que es Casa Natural. ¿No es así, José? Así es, exactamente. Bueno, seguimos con las imágenes, ¿te parece? Vamos. Ahora a ver qué sigue. Bueno, esto particularmente tiene que ver ya, digamos, con la casa en funcionamiento. Esto que decíamos de ahorrar recursos, es decir, bueno, de los elementos habituales de uso, que es lo que en definitiva estamos ahorrando con la casa, ¿no es cierto? Decimos que estamos eliminando el gas, con lo cual estamos ahorrando un 100% de gas. Particularmente el tema, ¿no es cierto?, el gas se suprime, digamos, por electricidad. En la electricidad también tenemos una disminución que puede ir del 50 al 80%. Esto también hay que decir que como participa la energía eólica, la energía solar, es importante saber con cuál de estos elementos naturales contamos en función de la región para que esto se pueda llevar a cabo, ¿no es cierto? Y hablamos también de un 50, de un 60% en el ahorro de agua, fundamentalmente por esto que tiene que ver de reutilizar aquello que denominamos aguas grises, de manera de dar otros usos a esta agua que ya fue usada y no siempre el agua tratada como potable, ¿no es cierto? Tengo millones de preguntas en esta imagen y este punto. A ver, José, vos me decís que es una casa que no va a utilizar gas. Exactamente, sí. Se suprime por electricidad. ¿La cocina? ¿Electricidad? Eléctrica, la cocina eléctrica. El calefón y, digamos, la ducha caliente, digamos, el agua caliente. Todo, que te reitero, dependiendo, todo, digamos, se puede suprimir por electricidad, que es menos contaminante que el uso del gas. Lo que sucede, sí, también tenemos que decirlo, es que es importante saber con qué recursos naturales disponemos para la electricidad, ¿no es cierto?, para lograr electricidad. En el caso propuesto, tanto aerogeneradores como células voltaicas, fotovoltaicas y demás, en el sentido de, digamos, suprimir o utilizar energía eólica o energía solar, ¿no es cierto?, paneles solares. Entonces, de esa manera, no siempre, esto hay que decirlo, no siempre alcanza con estas alternativas, digamos, a veces son la apoyatura de la energía eléctrica de red, pero sí indudablemente significa un ahorro importante. Y sobre todo con este cambio de función de lo que tiene que ver con el agua, ¿no?, el uso del agua. Ajá, es decir que también lo que vos estás diciendo, es decir, no utilizamos más el gas. Es todo eléctrico, que esa electricidad nos proviene de los paneles ¿cómo es solares, paneles solares, y siempre se necesita un apoyo de la electricidad de red. Sí. Digamos, normalmente uno puede establecer a priori, uno podría establecer un cálculo de decir, bueno, a ver, ¿cuál es el consumo de electricidad que vamos a tener en la casa? Uno puede decir, bueno, uso tantas horas por día la computadora, uso la impresora, cuántas lámparas, el televisor, el equipo de música y demás. Uno podría hacer un cálculo y todo esto lleva a una determinada potencia. En función de estos elementos que uno tiene, dice, bueno, ¿me alcanza o no me alcanza, digamos, con estos elementos
naturales. Si no, obviamente sí, digamos, una apoyatura en relación a la energía provista de red, ¿no es cierto? Maravilloso. Te podés imaginar una casa que no necesitas ni gas, ni ni electricidad. Y yo, por ejemplo, en mi casa, que es en Sauce Viejo, es un pueblo a 20 kilómetros de Santa Fe, de la ciudad, quedarte un domingo sin gas es impresionante porque está todo cerrado, no lo podés... es tremendo, por eso es maravilloso este proyecto. José Luis, con respecto a al agua, es decir, utilizamos en tu casa, en tu proyecto de casa, el agua de lluvia y después la canilla, la ducha, ¿cómo es? Exactamente. Quería comentarte algo antes de pasar a ese tema, ¿no es cierto?, que tiene que ver con lo que el tema de la electricidad. Fíjate vos que hace 4 o 5 días tuvimos un corte generalizado. Terrible. A lo mejor el uso de estas energías alternativas en ese momento podría haber suplido o, digamos, sacado del paso por la acumulación de electricidad que podríamos haber hecho en forma natural, por lo menos para sobrellevar este momento que fueron varias horas, José fueron Luis. varias horas y uno puede empezar a pensar en todas las complicaciones que hubo, de gente, creo que fue un viernes a la noche, de gente que de pronto estaba reunida, con espectáculos, con esto del calor que se corta la cadena de frío, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto, digamos, esto lo hemos pasado todos esta semana pasada? Los restaurantes, los bares que... En una época de despedidas estamos. Exacto. Todo lo que... En edificios se quedaron en el ascensor, por ejemplo, justo con Bueno, perfecto. Entonces, ahí tenemos una alternativa, ¿no es cierto? Pero, discúlpame, Sí. Con respecto a los paneles solares, ya hace unos años que en Argentina, digamos, es como que está más conocido, digamos, hay mucha gente que está tomando esa decisión de paneles solares. Por ejemplo, en la zona donde yo vivo, que es Casa Quinta, hay muchos paneles solares. Hay paneles solares, hay termotanques solares, incluso hay hasta planes, digamos, gubernamentales en el sentido de poder adquirirlos con una cierta facilidad, digamos, no es nuevo y digamos, tienen un buen funcionamiento. Yo planteo, digamos, las dos alternativas, tanto la energía solar como la energía eólica. No somos, hay que decirlo, no somos una zona de grandes vientos, sí de alta temperatura. Tenemos un sol muy fuerte. A lo mejor lo de la energía eólica se adapta un poco más a la región, a la zona atlántica de nuestro país o a la región pampeana, ¿no es cierto? Ahí sí, a lo mejor. Me habías preguntado respecto del funcionamiento del agua. Exacto. Bueno, a ver, la idea es, ¿cuál es el ahorro de agua? La idea es juntar lo que se llaman las aguas grises en reservorio, no digamos eliminarlas, sino juntarlas a través de un reservorio común para las aguas de lluvia, que ya está previsto que toda la superficie de la casa las oriente hacia ese reservorio en planta baja, un poco esto que decíamos de lo que es el régimen anual de lluvias en nuestra región, que son aproximadamente 1.200 milímetros, con lo cual sacando desperdicios o agua de evaporación y demás, se puede hablar de que podemos a lo mejor estar juntando la mitad de esa capacidad de agua en un reservorio, sobre todo para equilibrar en los momentos, digamos, donde no hay mayor cantidad de lluvias, ¿no es cierto? Siempre, digamos, con el debido, hay que decirlo, siempre con el debido movimiento del agua para evitar que el agua se estanque, evitar lo que son, digamos, vectores de enfermedades y demás. A esta agua de lluvia se le agrega o agregamos lo que son las aguas que derivan de la higiene o de la limpieza. El agua del baño, el agua de la cocina, estamos hablando del agua de bañera, el agua de pileta de lavatorio, el agua de bidet, y en el caso de la cocina, de pileta de cocina, de pileta de lavar. Que normalmente es agua que se desecha, en general siempre se desecha, y es un agua que ya no es un agua limpia, no es un agua potable, pero tampoco es un agua con características estancadas como para no utilizarla. Decíamos entonces, estas aguas grises de producto de la limpieza más la de producto de la lluvia, si las podemos filtrar o las filtramos con elementos totalmente naturales, la tenemos a disposición para volverlas a reutilizar con el consiguiente ahorro. Y en esto quiero marcar un punto.
hay estadísticas en relación a lo que tiene que ver particularmente con la Organización Mundial de la Salud, que dice, bueno, no se debe gastar más de 200 litros de agua por día y por persona. Esto ya está calculado por la Organización Mundial de la Salud. Significa que... Cosa que hacemos. Cosa... Es decir, eso también hay que tenerlo en cuenta y hay que decirlo, cosa que estamos gastando más por persona. Exacto. Bueno, el cálculo es que estamos gastando alrededor de 400 litros, con lo cual esto implica el doble. Esto es estadístico. En alguna oportunidad, digamos, me acerqué a la empresa proveedora de agua a ver si efectivamente esto se cumplía así de esta manera, y efectivamente es así. Ese es el cálculo. Digamos... Tenemos la ventaja en la ciudad de Santa Fe de tener aguas de una gran calidad, de una buena riqueza y, digamos, en grandes cantidades. Con lo cual, precisamente el desperdicio también es mucho. Total, siempre pensamos, tenemos mucha agua, vamos a desperdiciar. Lamentablemente es así, digamos, la empresa no alcanza a estoquear, por decirlo de alguna manera, el agua porque prácticamente vivimos con lo justo siempre, ¿no? Con lo justo siempre. Ahora, una de las cosas que yo quiero aclarar con respecto, porque hay zonas en Argentina que no tienen la lluvia que estamos teniendo nosotros aquí en Santa Fe, ¿no? Somos parte de la Mesopotamia argentina. Tu proyecto está para todo tipo de clima, ¿no es cierto? Sí, sí, por supuesto, sí, porque justamente con más razón. Nosotros, por eso digo, ¿no? Porque vivimos en una zona, digamos, con un régimen de lluvia razonable, una cantidad de agua considerable, y otras zonas que son más secas, precisamente. Yo creo que se potenciaría más la posibilidad de tratar de guardar el agua lo más posible en un reservorio, de manera de equilibrar un poco el consumo, ¿no es cierto? Por eso digo, en nuestra región por ahí cuesta darse cuenta de esto, pero hay lugares donde el agua viene desde muy lejos, la traen desde muy lejos, es un bien realmente muy preciado. Muy preciado, muy costoso, muy faltante. Exacto. Seguimos, ¿te parece, José, con las imágenes? Isa. Bueno, este gráfico tiene que ver con lo que habíamos ya también hablado en algún momento. Y lo que pregunté yo recién que me adelanté. Exacto. No, está bien. Tiene que ver, bueno, a ver, porque es una vivienda ecológica, precisamente por lo que tiene que ver con la autosustentabilidad, por lo que tiene que ver que la vivienda no sea un elemento neutro ni muerto, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces, a esto que decíamos recién, de lo que son las aguas grises que reaprovechamos, se suman, digamos, lo que tiene que ver con los elementos propios que generamos los seres humanos, ¿no es cierto? En este caso estamos hablando del aprovechamiento de las aguas amarillas, es decir, la orina, que particularmente lo podemos tomar como fertilizante, es un fertilizante de uso inmediato porque tiene una serie de elementos que son, digamos, esenciales para lo que es la vegetación, y es un fertilizante, digamos, de uso inmediato. Y las aguas negras, que, digamos, derivan de todo lo que tiene que ver con la descomposición de las heces, las que debidamente tratadas, las que debidamente secadas, con tierra, con ceniza, con acerrín, con el mismo compost ya elaborado previamente, después de un tiempo se transforma también en un excelente abono, una vez que ha sido, como decimos, debidamente tratado para evitar todo tipo de contacto con lo que son gérmenes, ¿no es cierto? Claro, con el tratamiento correspondiente, ¿no? Eso realmente llama muchísimo la atención, José, porque es una casa que no tiene cloacas y que no tiene ningún tipo de caños. Desagüe pluvial. Exacto. Esto, reitero, esto es prácticamente el ABC de la ecología, por ahí a veces puede resultar un poco extraño si se quiere, pero esto es el ABC de la ecología, es decir, bueno, ¿qué hacemos con los elementos que producimos? Los volvemos, son en definitiva elementos naturales y vuelven a la naturaleza para tratar de cerrar un ciclo, digamos, de vida, un ciclo de vida natural, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, seguimos aquí en El Camino TV, nos vamos a un pequeñito corte y volvemos. No te vayas de ahí.